¿Cuántas veces hemos escuchado decir que las Fuerzas Armadas son instituciones tutelares de nuestra patria? Por cierto, esa no es una afirmación que se escucha en sociedades democráticas. Definir cuál es el papel que les corresponde a los militares en una democracia es una tarea pendiente en el país y motivo de debate en el Congreso de la República. Y sobre todo, un tema que, para los peruanos, no nos puede ser indiferente. De lo que está en juego, habla el siguiente reportaje. A pesar de la tumultuosa década pasada, las Fuerzas Armadas siguen siendo gravitantes en el país. Políticos, empresarios, la ciudadanía en general las considera una institución importante y para algunos tutelar. ¿Y tú consideras a las Fuerzas Armadas como una fuerza tutelar? Sí. Sí, claro que sí. Pero, ¿es esa la función de las Fuerzas Armadas? ¿No hay otra forma de imaginarla? Nosotros tenemos un reflejo, tenemos en la cabeza instalado un tipo de papel que deben cumplir los militares dentro del Estado, y eso no se ha roto, no se ha quebrado, no se ha superado. Acaba de publicarse la Ley 27860, que propone la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Empecemos, sin embargo, por dar una mirada histórica a este problema, que concierne tanto a militares como a civiles. La manera como funcionan las Fuerzas Armadas corresponde a una concepción propia del siglo XIX. Uno de los impulsores de esta forma de ver la relación civil-militar fue el canciller alemán Otto von Bismarck. En aquella época, las grandes decisiones solo se tomaban entre el jefe de Estado y el comandante general de las Fuerzas Armadas. En el siglo XIX, ¿no? en toda Europa prácticamente, salvo Inglaterra, los comandantes, los jefes de Estado Mayor, que se llamaban, iban directamente donde el monarca, ¿no? o donde el presidente, ¿no? a plantearle las necesidades de la defensa. Y estos acuerdos entre Fuerza Armada y el jefe de Estado, ¿no? eran la política nacional de defensa. Esta forma de concebir el poder civil y el poder militar se cancela en Europa cuando termina la Segunda Guerra Mundial. En América Latina, no obstante, siguió vigente y su peor consecuencia fueron los golpes de Estado de la década del 70. Entonces se puso en práctica la doctrina de la seguridad nacional. En el Perú, si bien las Fuerzas Armadas gozaron primero de la influencia francesa y luego de la influencia soviética, la irrupción de los militares en la vida política fue continua. Los militares se han movido como una fuerza tutelar, y han ejercido la misión de una fuerza tutelar. Creo que esto tiene que cambiar, creo que este es quizá el cambio más importante que tiene que producirse, pero me parece, y esto lo dice mucha gente que trabaja el tema, que los militares funcionan también en relación a cómo funcionan los otros actores. O sea, si los otros actores políticos provocan vacío, ¿no es cierto?, los militares ocupan los vacíos pues, que se generan. En 181 años de vida republicana han habido 46 gobiernos militares y solamente 25 gobiernos civiles. Ni siquiera en los últimos 20 años, en los que supuestamente hubo gobiernos constitucionales, esta intromisión terminó. Y como sabemos, en la década del 90 se llegó a extremos inimaginables. Gobiernos civiles no lograron armonizar con los jefes militares, ¿no? para producir entre todos una sola gran política contrasubversiva, ¿no? Prácticamente lo que pasó es que al final el comando militar decidió asumir todo el poder subordinando al gobierno civil, y eso es el fujimorismo. Ahora, el momento para cambiar de rumbo no puede ser más oportuno. La Ley 27860 plantea ya un cambio, pero hay todavía asuntos que discutir. La Constitución del 93, aún vigente, le asigna a las Fuerzas Armadas un rol de garantes de la seguridad y de la defensa. Aparentemente, esto es normal, sin embargo, provoca confusiones de todo calibre. Siempre nos hemos visto involucrados, ¿no?, en gobiernos de facto
Una cuestión central es subordinar realmente la institución militar al poder civil. El Estado moderno ha significado contradictoriamente que los que no tienen poder, digamos, que los que no tienen el poder físico, los que no tienen la violencia, los que no tienen el monopolio directo del ejercicio de la violencia, son los que tienen el control político del Estado. Otra es distinguir funciones. ¿Deben los militares construir carreteras, hacer acciones cívicas, tener líneas aéreas? ¿Qué es seguridad nacional? La seguridad nacional incluye lo que pasa en el interior del país, con problemas como el narcotráfico. También lo que pasa en el ámbito de la salud, por ejemplo con una epidemia que amenaza con extenderse. Asimismo, las amenazas ambientales, como el fenómeno del Niño, son parte de la seguridad nacional. Igualmente, las relaciones exteriores, la forma como el país tiende sus vínculos con los países vecinos y con los países del resto del mundo. El sector defensa, en suma, solo es un ámbito de la seguridad nacional. Por eso el error de la Constitución del 93 y lo extraño que resulta llamar a las Fuerzas Armadas fuerzas tutelares. Si queremos modernizar las Fuerzas Armadas, si queremos acabar con el abismo que todavía existe entre los civiles y los militares, todos estos temas tienen que debatirse. Pero algo debe quedar claro. No existe el poder militar. Lo que existe es el poder político ejercido por el gobierno civil. El lugar para discutir esto es el Congreso de la República. Es este poder del Estado el que debe tomar una decisión seria con respecto al futuro de las Fuerzas Armadas y al futuro del país. Algo se ha avanzado con la ley sobre el Ministerio de Defensa promulgada a mediados de noviembre, pero todavía hay definiciones pendientes e importantes en el debate sobre la reforma constitucional. El próximo año nos mantendremos atentos a este tema que debe resolverse a favor de la democracia sin rodeos. Viene una pausa y volvemos con la última parte del programa y una nota sobre Brasil.